Bueno, muchachos, entonces vamos a resolver el problema de Olimpiada que hemos mencionado. Eh, el problema es como el que se muestra en la figura. Se da un triángulo ABC y sobre AC se ubica un punto D, de modo que se forma un triángulo BDC con los ángulos que se muestran en la figura. Adicionalmente, AD es congruente con BC. El problema no da más datos adicionales, no se pueden llenar ángulos como para poder sacar más información que nos permita resolver rápidamente el problema. Lo que se me ocurre es utilizar la congruencia de los lados AD y BC para poder generar más triángulos congruentes. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, voy a trasladar o construir un triángulo congruente al triángulo BCD sobre el lado AD. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Construimos este triangulito que es congruente. Los triángulos AED y BCD son congruentes. A 84 se le pone puntito, a 54 dos puntitos y a 42 tres puntitos. ¿Ok? Como estos ángulos son de 42 y de 54, faltan 84 grados para formar el ángulo llano. ¿Ok? Y aquí se me forma un triángulo isósceles. Vamos a formarlo. Unimos E con B y los ángulos que se forman son de 48 grados, como se muestran en la figura. ¿Qué otra cosa podemos utilizar de lo que ya tenemos en el gráfico según los trazos? Si nos damos cuenta, tenemos ángulos de 42, 48, 54 grados. ¿Dónde hemos visto esos ángulos anteriormente? Son los ángulos que figuran en el triángulo de Mustafa-Yaksi. Entonces, miren, tenemos 42 y 54, aquí podrían ser 6 grados y aquí podrían ser 18. Mustafa-Yaksi podríamos crear un triángulo equilátero por este lado. Asimismo, podríamos también optar por crear el triángulo equilátero de Mustafa-Yaksi por el lado de acá arriba. Tenemos acá 48, aquí se formaría un ángulo de 12 y 60 grados. ¿Cuál de los dos nos convendría más o menos? Bueno, en mi caso he optado por construir el triángulo equilátero en la parte de acá arriba, como se muestra acá ahora en la figura. Construimos el triángulo BDF equilátero, puntito, 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 y aquí se nos formaría un ángulo de 12 grados para completar los 60. Y aquí tenemos, si se dan cuenta, un trípode, nos apareció un trípode, ¿no? Completemos ángulos entonces. Este ángulo vale 60, para 84 faltarían 24 grados. Aquí si unimos estos puntos F y E, se forma un ángulo que sería el inscrito de los 60 grados de acá. Por lo tanto sería 30 grados. A ver, unimos F con E, 30 grados, 30 más 48, 78. Este ángulo también valdría 78 grados, porque se tratarse de un triángulo isósceles. ED es igual a FD. Sigamos llenando los ángulos que saltan a la vista, ¿no? Bueno, aquí ya se formó el triángulo equilátero. Ahora, ¿cómo podríamos ayudarnos el triángulo de Mustafa-Yaksi si tenemos 12 acá, ¿no? En el triángulo Mustafa-Yaksi existen dos puntos notables, ¿no? Dependiendo de cómo utilicemos los ángulos de ese triángulo, si es 6, 12 y 18 o son 6, 18 y 12. En este caso vamos a utilizar la terna de 6, 12 y 18. ¿Cómo? Vamos a hacer un trazo y ubicar un punto M acá, de tal manera que MFB sea 6 grados, como se muestra ahora en la figura, ¿no? Aquí tenemos M, F, B, 6 grados, 12 grados, y este ángulo MDB sería 18 grados por propiedad del triángulo de Mustafa-Yaksi. Entonces, si esto vale 18, este ángulo, para completar los 60, vale 42. Aquí tenemos 6, aquí tenemos 54 grados, y comenzamos a completar más ángulos, ¿no? Completemos acá estos ángulos de acá, ¿no? Por ángulos externos, aquí y acá. 6 más 12, 18,
48 más 18, 66 grados. ¿Ok? Ahora, ¿sí o no que el triángulo EMD es equilátero? 66 grados, 42 más 24, 66. Por lo tanto, EM también tiene que ser puntito, congruente con ED. Puntito, puntito. Sigamos aplicando el ojo biónico. ¿Sí o no, muchachos, que el triángulo EDA y el triángulo FDM son congruentes? Tienen 54, puntito, 42. 54, puntito, 42. Por lo tanto, si a 54 se le pone dos puntitos, a 54 se le tiene que poner dos puntitos. MD es dos puntitos. Si a 42 se pone tres puntitos, a 42 se le tiene que poner tres puntitos. FM también será tres puntitos. Vamos a ponerlo en el gráfico. Tres puntitos y dos puntitos. ¿Ok? Ahora, sigamos revisando y buscando más triángulos congruentes. ¿Sí o no, señores? Que aquí tenemos un ángulo de 78 más 54. Y aquí tenemos 78 más 54. Entonces, los triángulos F, E y A y el triángulo E, F, M son congruentes. Vamos a hacer el trazo. ¿Sí o no? ¿Qué caso es? Lado, ángulo, lado. ¿Ok? Por lo tanto, este segmento FA que hemos trazado en verde también tendría que ser puntito, por congruencia. ¿Ok? Y ahora, ¿qué vemos que se ha formado? Se ha formado un trípode. Miren, F equidista de A, de D y de B. Al ser F, entonces el circuncentro del triángulo ABD. ¿Esto qué quiere decir? Que si F, es decir, el ángulo BFT, que mide 60 grados, es el ángulo central, al inscribirse, que sería el ángulo BAD, el ángulo vale la mitad, 30 grados, que justamente es X. Con esto resolvemos el problema. F es circuncentro del triángulo ABD, X igual a 30 grados.